Muy buenas noches. Una de las instituciones cuyo final es de más ingrata recordación fue el Instituto Bolivariano de Seguros Sociales. Su mal funcionamiento condujo a su liquidación en marzo del año 12. El Seguro Social fue reemplazado por 3 instituciones de salud. La nueva EPS en salud, en riesgos laborales por Positiva y en pensiones por Convenciones. Las 3 han funcionado bien, pero la que más conflictos tenía era el área de pensiones. Imagínense que en el momento de su liquidación tenía represadas 347.324 pensiones, solicitudes, por supuesto. Mauricio Olivera asumió la presidencia de Colpensiones y hoy, ¿cuántas solicitudes tiene pendientes? En este momento, Yamir, muchas gracias por la invitación. Colpensiones está al día. Nosotros en este momento estamos liquidando una pensión en promedio en 1 mes y medio. La ley da 4 meses. Estamos haciéndolo en menos tiempo de lo que da la ley y en mucho menos tiempo de lo que lo hacía el Seguro Social. En el Seguro Social se podían demorar solicitudes hasta 10 años. ¿Y cómo logró usted el milagro? Varias líneas. Lo primero es la misma arquitectura de Colpensiones. Colpensiones es una entidad basada en la tecnología. Los ciudadanos radican solicitudes, pero a partir de ahí se digitaliza la solicitud y está basado en la tecnología. Eso permite mayor eficiencia y mayor trazabilidad de las decisiones. Se sabe quién toma la decisión, bajo qué criterios y en qué momento. En segundo lugar, es una entidad de procesos. No todos los funcionarios tienen acceso a toda la información. Eso permite que la información esté dispersa en diferentes áreas y que la decisión se tome entre varias áreas. Y eso ayuda también a atacar uno de los temas importantes de la liquidación del IS. El IS, el Instituto de Seguro Social en Pensiones, fue liquidado por 2 razones: la ineficiencia y la corrupción. En tercer lugar, digamos, esto es una entidad que está orientada a resultados. Colpensiones tiene metas mensuales yo llamo producción, de actos administrativos. Sabemos cuántos vamos a producir al mes, sabemos cada analista cuántos produce al día exactamente. Obviamente hacemos filtros de calidad. Todo sistematizado. Exactamente. Sí. Ahora, hay 2 noticias, y como es costumbre decirlo, tradición, una buena y una mala. La buena, Mauricio Olivera logró que hasta el día de hoy no haya una sola solicitud de pensión que no haya sido atendida o resuelta, pues, en el sentido de si se puede dar o no. Esa es la buena. Y la mala, se va. ¿Por qué renunció? Sí, señor. Digamos, yo diría que varias cosas en ese punto también. La primera, es una entidad que ya está al día, es una entidad que logró cosas que en la historia del país no se han logrado. Sí, se superó un estado de cosas inconstitucional. Por primera vez en la historia, la intervención de la Corte Constitucional a una política pública que era inconstitucional porque era una violación masiva de derechos, se superó. La entidad ya está en lo que los expertos en mercadeo llaman recordación de marca. Es la número 1 de recordación de marca y está entre las 20 marcas más queridas por los colombianos. Digamos, es una entidad que ya funciona. Yo siempre cito una frase de Napoleón. Él decía: las instituciones son más grandes que los hombres. Yo considero que esa entidad ya está lista y preparada para seguir avanzando y atendiendo con oportunidad y calidad a los colombianos. No, señor, también yo creo que hay otros temas importantes y ahí viene la entidad está entrando en una segunda fase, una fase bien importante. El presidente Santos, la primera tarea que le puso a la entidad es eliminar esos atrasos, pero la segunda tarea importante, que ya están eliminados, la segunda tarea importante es transformar esa entidad para el nuevo país, para la entidad del futuro. Esa transformación ya se empezó a hacer. El presidente Santos firmó los decretos de fortalecimiento y reestructuración de la entidad en febrero de este año y ya están todos los proyectos y la entidad ya está preparándose para esa entidad del futuro. ¿Cuál es la entidad del futuro? Una entidad que asesora. Pero, doctor Olivera, antes de ir al futuro, sobre el presidente, ¿cuánto le costó a usted solucionar, atender las pensiones de 347.000 personas? 347.000 personas más todas las que se radicaban en Colpensiones. En términos de la administradora, yo siempre hago la comparación de esta manera. Cuando uno ve lo que hacía el Seguro Social,
Nosotros, Colpensiones, nos demoramos 4 años y medio en hacer lo que el Seguro Social se hubiera demorado 7 años y medio. Es decir, en términos de los recursos de la administradora, le ahorramos 3 años de administración al Estado y a los colombianos, porque tenemos el mismo presupuesto del Seguro Social. No tuvimos nunca más presupuesto. ¿Pero cuánto le costó eso? Le ahorramos, en términos del administrador, le ahorramos casi 1,5 billones de pesos. En términos de las pensiones, claro, no todas obviamente eran pensiones legítimas. No tenían derecho todas las personas. El año pasado... 347.000 fueron las atendidas. Exactamente. ¿Y concedidas? No, señor. ¿Cuántas? Atendidas. ¿Cuántas? De esas 347.000, unas 60.000 fueron pensiones concedidas. Y el resto no cumplían los derechos. Desafortunadamente en el país hay un reto muy grande y es que muchas personas ¿Y llegan a la edad... ¿Qué halló usted? Básicamente falta de semanas. Básicamente el tema siempre es las personas llegan a la edad, pero un poco por falta de ingresos, pero también por falta de conciencia, no alcanzan a pensionarse. Falta de... Pensar en el futuro, Yamil, perdón. Pero mire, de las 347.000, solo 60.000, las otras no fueron atendidas por defectos en la solicitud de pensiones. No, señor, no. Fueron atendidas, fueron solucionadas, pero las personas no cumplían los derechos para obtener una pensión. ¿Y qué pasó con esas personas? Las personas cuando no cumplen el derecho para obtener una pensión se les devuelven los recursos ahorrados. ¿Y qué ha pasado con ellas? Esos recursos ya se devolvieron, eso se llama indemnización sustitutiva. Pero ¿qué pasa con las personas a las que les devolvieron su solicitud de pensión? Se le devuelve, como no tiene derecho, se le devuelve la plata, se le devuelve lo ahorrado, no la solicitud, sino lo ahorrado. Pero no la pensión. No, señor, porque no cumplen los derechos, pero la plata se devolvió. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Las personas ya tienen su indemnización sustitutiva y de en adelante, digamos, como no cumplieron los requisitos, pues con la indemnización sustitutiva es que pueden sobrevivir el resto de su vida. No, pero un momentito. Ahí no le entendí. No es que ellos arreglen su problema, sino que no les van a dar pensión. Exactamente. Sí, señor. Son personas que no cumplieron los requisitos. Solicitaron su pensión sin cumplir requisitos. Pero usted me dice, mire, les faltaron pensiones. Les faltaron semanas. Les faltaron, y no los podían trabajar. Sí, señor, algunos siguieron cotizando, pero otros simplemente cogieron su indemnización sustitutiva y se la llevaron. En Colombia hay 22 millones de personas, yo creo que es uno de los retos más grandes que hablan de personas que trabajan. Sí. En Colombia hay 22 millones de personas que trabajan. Sí. Para dar las cifras del reto del sistema, de las 22 millones de personas que trabajan, 8 cotizan. Hagamos la diferencia. Hay 14 millones de personas que en este 8 momento... millones cotizan y el resto no. No, señor. 14 millones de personas no están ahorrando para su vejez. Y de los 8 millones de personas que cotizan, alcanzan a pensionarse 2 millones de personas. Es decir, y el mismo presidente Santos lo ha dicho, por eso su primera labor fue crear una institución fuerte. Pero terrible eso. Sí, señor. El reto más grande del sistema pensional es la baja cobertura. La cobertura, digamos, 8 sobre 22 es más o menos del 30%. Más o menos del 30%. Pero, a ver, yo entendía que el ahorro a pensión era obligatorio. Sí, señor, claro que es obligatorio, pero hay muchas personas que no lo cumplen, digamos, eso es la informalidad laboral. ¿Pero por qué? Parte de ese gran reto son las personas independientes. De los 22 millones de personas, 50% son trabajadores independientes. Los profesionales... O independientes o informales. Exactamente. Lo que pasa es que muchos independientes se vuelven informales. No, pero digo, cuando utilizo la palabra informales me refiero a los trabajadores que son contratados informalmente e ilegalmente por empresas por servicios, para no reconocerles... Pero más allá, digamos, más allá, obviamente esa realidad existe, que es la tercerización, pero en general los independientes, digamos, son profesionales que trabajan a través de contratación por honorarios y no cotizan. Pero también, digamos, estoy hablando de las personas más vulnerables, el vendedor ambulante, en el campesinado colombiano, en el sector rural, el 90% de las personas no cotizan a pensión. Es decir, hay una informalidad inmensa y por eso, digamos, el primer paso era crear esta entidad, fue la tarea que hizo el presidente Santos, pero también hizo otras cosas que hace Colpensiones, creó el programa de beneficios económicos periódicos o BEPS, sí, pero entonces, que ayudan a esa informalidad. Sí, pero entonces,
Más o menos el 50% de los trabajadores en Colombia son informales. Más o menos, 52, sí, una cosa así. Exactamente. ¿Usted tiene las cifras exactas? Más o menos, digamos, 22 millones de personas, digamos, más que informales independientes, 11 millones. Cifras grandes son independientes. 50 y 50. Exactamente. Mejor dicho, el 50% de los trabajadores que hay hoy en Colombia no cotizan. Exactamente, no cotizan. Hay alternativas ahora, ya tenemos cerca de 1 millón de personas, 750.000 personas que están en el nuevo programa de beneficios económicos periódicos. Creo que el reto, digamos, frente a esa baja cobertura, yo creo que el reto más grande es el siguiente: acercar la normatividad a la realidad laboral que tenemos. ¿Y cómo es la figura del beneficio? Básicamente, y eso es lo más importante, yo creo que la característica más importante de ese programa, Yamit, es la flexibilidad. El mensaje que yo siempre doy es: ahorre lo que pueda, cuando pueda. Si este mes tiene 50.000 pesos y los puede ahorrar, ahórrelos. Si el próximo no tiene nada, no ahorre nada. Si el siguiente o los siguientes 15 días tiene 20.000 pesos, ahórrelos. ¿Por qué razón? Porque esa es la realidad laboral de muchas personas. Yo siempre pongo el ejemplo, el sector cafetero. El sector cafetero impulsó el desarrollo de este país durante 50 años, pero los cafeteros tienen 2 cosechas al año. ¿Cómo les vamos a aplicar un sistema pensional a través del cual tienen que cotizar todos los meses para pensionarse? Por eso los cafeteros no tienen pensión, y por eso el presidente Santos creó alternativas como el programa de beneficios económicos periódicos. Y la característica más grande es esa flexibilidad. ¿Este programa de beneficios económicos es el que se le va a aplicar o se le aplicó a muchos de los que pidieron la pensión? Sí, señor. Si no alcanzan a lograr las semanas, la plata se les puede devolver, pero si lo deciden voluntariamente, la plata puede pasar a este programa. Este programa les da un 20% adicional de lo que ahorraron, y a partir de ahí lo que reciben es una renta vitalicia el resto de su vida. No, yo pensé, doctor Mauricio, que, y lo dije además, que la noticia era buena, no son pésimas. Hay, digamos, en términos del sistema, hay retos grandes, pero Colpensiones está preparado para atender esos retos. Por ejemplo, a través de pero digo, no hay en Colombia una política de ahorro, no hay una conducta de ahorro. Exactamente. Ahí me voy un poco a la teoría económica. Hay 2 grandes líneas de teoría económica. La primera es, obviamente, personas de bajos ingresos. Por eso el programa de beneficios económicos periódicos dice: ahorre lo que pueda, cuando pueda. Pero también hay una teoría que se llama la economía del comportamiento. Desafortunadamente, los colombianos vivimos del día a día, no pensamos en el largo plazo. Yo hablo con los jóvenes, por ejemplo, y un joven me dice a mí: primero, nunca voy a ser viejo. Y no tiene la conciencia de que uno cierra los ojos y los vuelve a abrir. Y tiene 20 años, cierra los ojos, vuelve a abrir y ya tiene 50. Yo ya estoy cerca de los 50. Y por otro lado, dice: nunca me voy a pensionar. Y ese mito, eso es un mito urbano. Yo le digo al joven: ¿usted a qué edad puede empezar a trabajar? Hagamos un cálculo sencillo. A los 22 años. ¿Cuál es su edad de pensión? 62 años. O sea, va a trabajar 40 años, porque todos tenemos que trabajar. El sistema pensional le exige a usted cotizar 1.300 semanas, es decir, 25 años. Si desafortunadamente cae en el desempleo, cae en la informalidad, puede pasar por esos periodos 15 años y de todas maneras se puede pensionar. Entonces, hay mitos urbanos como que el sistema pensional no pensiona a nadie. Si logramos esa conciencia, y dado que Colpensiones ya está siendo eficiente, liquidando una pensión en 1 mes y medio en promedio, la reestructuración, lo que firmó el presidente es exactamente eso: mover la entidad a asesorar al colombiano. No se puede centrar en liquidar pensiones, porque para muchos es demasiado tarde. Tiene que centrarse, y para eso está ya preparada, en acompañar al colombiano a construir ese futuro. Si esperamos que llegue a la edad, para muchos es demasiado tarde. Entonces, doctor Mauricio, ¿por qué cuando comienza precisamente el momento en que todo indica que es la hora de cambiarle el chip que la gente tiene en la mente por el de ahorrar, usted se va inmediatamente después de comercial? ¿Por qué decidió presentar renuncia e irse?
Yamil, muchas gracias por la pregunta. Yo considero que ya hice la tarea que me puso el presidente Pero le Santos. falta Ya está avanzando, digamos, ya los decretos de reestructuración están firmados, la entidad es eficiente. Sí, pero es que y ahí hay un equipo, digamos, yo creo que gran parte de los logros de esta entidad es que cuenta con un equipo técnico muy consolidado. Los vicepresidentes son técnicos, los gerentes son técnicos. Hay un equipo muy bueno en la entidad y la entidad ya tiene una cultura corporativa muy fuerte. La entidad está avanzando y puede seguir avanzando. ¿Y a dónde va? Fui invitado al sector salud. Voy a una EPS que se llama Famisanar. Sí, señor. ¿Qué va a hacer? Fui invitado a ser el gerente general de Famisanar, una EPS contributiva, del régimen contributivo. ¿Pero eso lo hizo esta EPS por su buen comportamiento en Colpensiones o por qué? Pues yo diría que hay que preguntarle nuevamente quiénes me ofrecieron, pero yo creo que sí, lo que vieron fueron los resultados de una entidad, digamos, sacar una entidad de la crisis, a llegar a una entidad eficiente, y tuve esta invitación que me parece también que desde ahí puedo aportar mucho, digamos, en otro sector que es igualmente importante, la salud. Pero bueno, ¿qué tan bueno es que al sector público la empresa privada le quite a la gente que vale la pena? Yo creo que hay cosas muy importantes en ese sentido. En primer lugar, yo creo que lo que logramos mostrar, y sobre todo, digamos, desde las políticas del presidente Santos, desde la tecnocracia, es que hay buenos tecnócratas, hay buenos servidores públicos, y los buenos servidores públicos logran cosas importantes. En segundo lugar, yo creo que esa movilidad hacia el sector privado pueda llegar al sector público también, porque es conocer desde otra parte, desde otra visión, desde la visión del sector privado, los temas. Y mire, doctor Mauricio, ¿qué hacer con las cooperativas que funcionaron en Colombia hasta cuando fueron finalmente liquidadas y prohibidas, que le quitaron a la gente dinero que dice que para pensiones se la robaron? Hay como dos temas grandes. El primero es lo que se llama la mora patronal. Desde la misma Corte Constitucional tenemos la orden de cobrar esa mora patronal. Obviamente, mientras más rápido lo hagamos, mejor, porque hay muchas... ¿Qué llama usted mora patronal? Los patrones que nunca cotizaron a sus empleados. Esto es un trabajo que hace la... En el sector privado. En el sector privado, pero también en el sector público. Pero el sector privado hoy es el 50%. Sí, señor. Hay muchas, y tenemos Colpensiones y el Estado colombiano tienen la orden desde la misma Corte Constitucional de aplicar la mora patronal. Nosotros lo hacemos. Uno de nuestros grandes clientes son los empleadores. Tenemos un portal del aportante, los empleadores miran las deudas, miran por qué no cotizaron y empiezan a pagar. Pero es que lo que uno ve como periodista es que el 50% de los trabajadores de Colombia son informales. Es decir, no tienen derecho ni a primas, ni a vacaciones, ni a cesantías, ni a pensiones, ni a cotizaciones, ni a Navidad, ni a nada, de nada, de nada. Es un contrato por prestación de servicios que lo van prorrogando. Eso es una trampa casi criminal, pues. Me refiero a los derechos de los trabajadores. Sí, señor, digamos, es una realidad laboral que me parece importante resaltar en la línea que usted dice, y es que tenemos que tener un Estado mucho más eficiente para cumplir los derechos de los trabajadores, pero por eso existe la Unidad de Gestión de Prestaciones para Fiscales, la UGPP del Ministerio de Hacienda. Su labor más importante es fiscalizar. Colpensiones también fiscaliza. Apenas nos enteramos de que un empleador no cotizó, nosotros fiscalizamos inmediatamente. Lo que pasa es que de ahí para atrás es una historia muy larga. Pero Colpensiones fiscaliza y ¿qué hace? Nada. Nosotros hemos recuperado más de 100.000 millones de pesos. ¿Qué hicieron? Fiscalizando a las empresas, cobrándoles a las empresas. 100.000 millones de pesos hemos ya logrado recuperar a través de esta fiscalización, y la OGPP ha logrado muchísimo. 100.000 millones de pesos que han pagado las empresas informales para pagarle a sus... Exactamente, sí, señor. En contratos directos. Digamos, con sus empleados que no les cobraron que no les cotizaron de una u otra manera. Hemos recuperado más de 100.000 millones de pesos y seguimos aplicando digamos, a la economía informal, porque la formal, pues sí, ellos cotizan y pagan. Exactamente, a las que aparecen como formales, sí, pero terminan siendo informales. ¿Y este fenómeno de las cooperativas terminó? Sí, señor. Digamos, es más que un tema de Colpensión, es un tema laboral. Y es un tema que se está discutiendo. ¿Por orden de la Corte y por orden del gobierno? Por orden de la Corte, lo que estamos haciendo es aplicando la mora. Es decir, cualquier empleador que no haya cotizado, les cae el peso de la ley y los obligamos a cobrar. Era una especie de terciarización en el pago de pensiones
y demás beneficios laborales. Exactamente, digamos, todavía hay temas por atacar. Por ejemplo, en el sector salud hay muchas cooperativas, es un tema que el Ministerio del Trabajo está revisando constantemente. En el sector rural también hay muchas cooperativas y el Ministerio del Trabajo lo está revisando constantemente. ¿Cuántos pensionados tiene Colombia? En Colombia hay 2.100.000 pensionados más o menos. De ellos, 1.250.000, es decir, más de la mitad de los pensionados son del régimen de prima media que administra Colpensiones. Sí. ¿Cuánto me dijo? 1.250.000. Más o menos el 50%. Un poquito más del 50%. Sí. Casi 150.000 son de los fondos privados. Muchas personas que decidieron, cuando terminó el seguro, pasar a fondos privados, adelantando los meses, se fueron arrepintiendo y decidieron corregir su decisión inicial y volver al sistema de Colpensiones. Sí, señor. Pero no lo pudieron hacer. Digamos, la ley permite, porque es por ley, digamos, no por decisión de Colpensiones, ni mucho menos, la ley lo que permite es que se pueden trasladar los colombianos de un régimen a otro cada 5 años y el último traslado lo pueden hacer 10 años antes de llegar a la edad de pensión. Me explico. Un hombre se pensiona a los 62 años, el último traslado por ley se puede hacer hasta un día antes de cumplir los 52 años. Eso es lo que permite la ley. Muchas personas, y por eso voy al punto que estábamos hablando anteriormente, el punto es la conciencia, es la educación, es la asesoría. Muchas personas no tenían claro esto, que la ley no lo permitía, y por eso es que no se han podido trasladar, y por eso es tan importante esta reestructuración que el presidente Santos está haciendo de Colpensiones, acompañar al ciudadano a construir ese futuro. Pero cualquier persona que esté hoy en fondos privados y desee pasar a Colpensiones no puede. Si es un hombre, tiene más de 52 años, no puede. Si es una mujer y tiene más de 47 años, tampoco puede. Pero antes de eso, claro que puede. Y de hecho el fenómeno ha sido masivo. Solo el año pasado se trasladaron 130.000 personas de los fondos privados a Colpensiones. Y no al revés. Al revés fueron cerca de 10.000 personas. Muy pocos están haciendo el movimiento al revés. Y las personas, los hombres con más de 52 y las mujeres con más de 48... No pueden, pero por ley, no porque Colpensiones no lo permita. Es necesario... Sí, lo entiendo. Y esa ley es modificable, por supuesto. Claro, pero claro, digamos, esa ley yo creo que hace parte de lo que viene en un futuro, que es la reforma pensional, porque es la ley 100. Quien recibe una pensión aporta a salud el 12%. Sí, señor. Se está presentando la gran petición de los pensionados de que le rebajen eso al 4% como propuso la ley que fue objetada. ¿Usted qué opina de eso? Yo creo, digamos, hablando como presidente de Colpensiones, digamos, lo que hace la entidad es operar y cumplir la ley. Y eso es bien importante, digamos, Colpensiones no tiene, hablando como persona, digamos, yo creo que hay que sopesar dos cosas, y es por un lado los derechos de los pensionados, pero también por otro lado el costo fiscal que eso tiene. Le pregunté al ministro de Hacienda y dijo, ¿y de dónde saco yo 3 billones de pesos? 3 billones, ¿qué vale eso? Exactamente, por eso digo que hay que sopesar las dos cosas, los derechos por un lado de una ley, pero por otro lado, lo que terminaría pasando con esa ley es que todos los colombianos terminaríamos pagando esos 3 billones, porque es a través de impuestos que se financian. Y eso no aparece ahora. Exactamente, digamos, es un tema de austeridad fiscal sin tener en cuenta el otro lado. Pues mire, doctor Mauricio, yo lamento mucho por el Estado su retiro de Colpensiones y le deseo muchísima suerte al frente de la institución EPS, que no tiene buen nombre, en general, pero que seguramente va a tener buen resultado con su gestión. La pregunta para nuestros televidentes, ¿qué es mejor, Colpensiones o los fondos privados de pensiones? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, muchas gracias. ¿Usted qué opina? Obviamente yo estoy afiliado a Colpensiones. El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Vienen las noticias del día, la emisión central del Noticiero CL.